ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. No siempre saber elegir. Y si te sientes... Comenzamos aquí Compartiendo Valores. Realmente hoy orgulloso de tener una invitada, yo digo una invitada de lujo, que tiene una amplia trayectoria, que nos va a contar de Silvana Corso, docente por vocación sin duda, si nos cuenta todo lo que ha hecho. Pero bueno, la vamos a saludar a Silvana y le vamos a pedir que nos cuente cómo fueron aquellos inicios en el tema de discapacidad, que es muy notable e interesante para que la gente lo sepa, que sirve sin duda de ejemplo. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, ¿cómo estás? Encantada de participar en este espacio. Bueno, contanos cómo fue tu vida, que hay cosas muy interesantes, porque yo creo que tenés una motivación desde que hacías la primaria, la secundaria, que no eras la alumna luz, tengo entendido, y sin embargo llegaste a lo que llegaste, ¿no? Sí, sabés que a veces lo comentamos en casa, sobre todo con mis hermanos, ¿no? Que con los que me crié y que cuando miran hacia atrás no pueden creer de este momento de mi vida, ¿no? Pensamos siempre si estuvieran vivos mis padres, lo que pensarían o lo que disfrutarían después de todo lo que, bueno, pasamos. Te cuento yo un poquito, la realidad es que amo la docencia, pero no vengo de una experiencia donde la docencia fue como mi objetivo inicial, porque sentí admiración. Tengo que ser sincera, todo lo que fue mi trayectoria escolar en el nivel primario, incluso en el nivel inicial, te podría decir, porque estuve 5 minutos en el nivel inicial, pero fueron 5 minutos que también me marcaron. No fue un recorrido maravilloso, todo lo contrario, lleno de barreras porque tenía dificultades para aprender, en un momento, en un contexto, pensaba por los 70, ¿no? En 76 sí. Comencé la primaria, que tal vez algunas cuestiones en las que se ha avanzado hoy, en ese momento no. Todo era dificultades de aprendizaje o trastornos de aprendizaje y nada más, ¿no? Y no había recursos ni voluntad de los docentes por preguntarse por ese niño o esa niña que no encajaba en ese espacio. Sí, sí. Bueno, ese era mi caso, ¿no? Ya te digo, en un nivel inicial que hice decía 5 minutos porque en realidad en esa época mi mamá nunca trabajó, estuvo como ama de trabajo, digamos, nunca trabajó una vez que se casó, ¿no? Sí. Estaba como ama de casa, y entonces el nivel inicial no era obligatorio. Y claro. Así que fui el último año y me pasaron a primer grado porque esas cosas del barrio, que mi mamá conocía a la directora porque vivía cerca. Y bueno, te la paso a primer grado, ¿viste? Era otra época. Con lo que significaba, imagínate que yo apenas había ido de estar siempre en mi casa a por ahí compartir con chicos que ya estaban en el sistema, y no es lo mismo. Y luego enseguida en un primer grado con un desfasaje de edad, porque entre todavía pequeña y no habiendo hecho ese recorrido previo. Sí. Entonces, desde el minuto 0 se marcaron las diferencias. Y yo siempre cuento la anécdota de la maestra que me decía, de primer grado, que me decía tortuguita. Vos imaginate que si una maestra en primer grado ya te trata así, lo que podría marcar. Te ponen un rótulo. Claro, yo ya las etiquetas las tuve de entrada, ¿no?
También había otras cuestiones que tenían que ver con la convivencia, con cuestiones de color de piel, y era una época muy marcada por eso, entre blanco y negro, y había como mucho chiste que dolía y dolía mucho, para una criatura, imagínate, o sea que se me juntaban varias cosas, ¿no? No encajar la edad, no haber estado en el, digamos, en esa previa que tendría que haber estado, y ese grado de exposición en el que uno se encontraba en el curso, que hacía que, bueno, que esa lentitud que leía la maestra en realidad tenía que ver con que yo no quería exponerme, ¿no? Tenía la fantasía como niña, a veces cuando lo pienso, yo recuerdo cuando me decía Tortuguita cuando me llamaba adelante el pizarrón, se usaba mucho eso de pase el frente. Y, y yo creo que mi fantasía era que cuanto más tardara, por ahí tocaba el timbre, ¿me entendés? Y tenía 5 años, ¿qué podía pensar yo? Pensaba que si lo hacía lento, ganaba tiempo y algo me iba a salvar. Y bueno, de ahí venía todo este tema de la Tortuguita. Marcado así, luego no hubo forma de dar vuelta a eso, ni el lugar donde me pusieron ni donde yo misma me coloqué. Asumí que no podía, ¿entendés? Una mamá que, como te decía, mi mamá, bueno, una vez que se casa, queda como ama de casa, pero mi mamá venía de Jujuy, de trabajar en el campo, a trabajar en casa de familia cama adentro a los 15 años, mi mamá no sabía ni leer ni escribir, entonces todo su apoyo era más de contención emocional, que no es poco, que no es poco, pero no podía ayudarme con las tareas, ¿no? Ella, eso era el logro que quería para mí, que ella no tuvo. Y bueno, nada, así fue mi primaria. Fue bastante compleja. Pero bueno, paso una secundaria porque hay como una mirada de la escuela primaria de una promoción social, y así se lo definen a mis papás, como un sinsentido no darme el título de la primaria, que era obligatorio, pero que no tenía futuro, que tenía que buscar algún tipo de oficio para aprender, como corte y confección, cocina, ¿no? Bien de género, eso es lo que hace la mujer, ¿no? Sí. Y bueno, y mi papá dijo, igual a todo por perdido, probemos igual en la secundaria. Ya sabemos que probablemente fracase, pero vamos a darle la oportunidad. Y bueno, ahí la cosa cambia en la escuela secundaria, porque los profes empiezan a reparar en mí y me ayudan con estas dificultades que en definitiva tenían que ver con que no sabía estudiar, no me podía organizar, cuestiones más simples de lo que parecía, y ahí la cosa se da vuelta y empiezo a pensar que cuántos chicos como yo no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Que las familias las convencen de que sus hijos no pueden, y digo, bueno, me voy a dedicar a la docencia para trabajar con chicos. En ese momento, mi representación era que tuvieran las mismas dificultades que tenía yo, ¿no? Alejada estaba de lo que hago hoy en trabajo en temas de discapacidad. No, todavía ahí no estoy involucrada con esa temática. Silvana, vamos a hacer una pausa y después nos contás, porque me gustaría que cuentes tu experiencia con Catalina, que creo que es la que te abrió el camino a la docencia y que te abrió el camino a la inclusión. Hacemos la pausa y continuamos. Usa tapabocas, alcohol en gel, ventila ambientes y mantén el distanciamiento con otras personas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica, Servicios Profesionales, Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión.
Continuamos en Compartiendo Valores, seguimos hablando con Silvana Corso, que nos contó ahora, es una introducción apenas, pero su historia, en su parte educativa, en la primaria, empezó la secundaria. Empezaste la secundaria y pudiste avanzar, pero ¿tuviste algún otro acontecimiento que te movilizó también? Contá un poquito. Sí, bueno, yo luego me hago profe de historia y creí que ese era ya mi destino, ¿no? Y empecé a dedicarme y a profundizar en temas de problemas de aprendizaje, pero luego, bueno, formo familia y mi primera hija, Catalina, cuando nace se asfixia con el cordón y, bueno, queda en terapia intensiva porque fue una situación muy, muy severa, ¿no? Lo que definían en ese momento por deprimida grave, el estado de ella, y sobrevive, pero con una secuela de una parálisis cerebral severa. Digo severa porque Catalina no pudo nunca ni hablar, ni caminar, ni ver, ni escuchar, quedó cuadriplégica, bueno, con todo lo que trae, porque como es una secuela de un nacimiento que además tuvo otras complejidades, sus órganos también quedaron dañados por la falta de oxígeno al nacer, entonces su vida era bastante compleja y con un pronóstico reservado, con un pronóstico de vida reservado. De hecho, Catalina fallece a los 9 años, ¿no? Los médicos igual, bueno, lo que me hacían ver era que era un milagro que hubiera llegado a los 9 años en las condiciones en las que arrancó, porque estuvo muy, muy complicada en ese mes de terapia intensiva apenas nace, ¿no? Cata me acerca a un mundo que yo desconocía, que es el mundo de la discapacidad, y vos me vas a escuchar decir mucho, viste que se habla de diversidad funcional, y todos me van a escuchar decir mucho discapacidad, y más allá de que el colectivo se reconoce así como personas con discapacidad, ¿no? Para mí, asumir la discapacidad de Catalina fue un antes y un después en la vida de la familia. Hasta que yo no asumí que Catalina tenía una discapacidad, yo buscaba curarla, ¿no? Recorría médicos y médicos y médicos, y toda mi energía estaba puesta en que se cure de esto que le quedaba como consecuencia del parto. Pero cuando puedo asumir la condición de discapacidad, empiezo a pensar mi vida con ella, ¿no? Y enamorarme de esa hija real que tenía, con esas características, sin tener que esperar que se pareciera al resto de los chicos o que hiciera cosas que hacen los demás chicos a la misma edad que tenía ella. Y entonces empiezo con este mundo de la comunicación con una niña tan complicada, ¿no? Empiezo a entender y a leer el lenguaje de su cuerpo, a investigar, a meterme, como hacen todos los padres, a cuánto congreso había, en mi caso más específico en parálisis cerebral, estimulación temprana, que apenas para el momento de Catalina apenas se estaba hablando de eso, cuando nace Cata. Bueno, ¿Vos estás hablando de la década del 80 más o menos? No, Catalina nació en el 2000, en el 2000, pero de estimulación temprana no había ni siquiera como reconocer, yo te digo, claro, lo que me costaba conseguir estimuladores tempranos, por lo menos no estaba generalizado para conseguir claro, esos tratamientos, ¿no? Era más el tratamiento del kinesiólogo que hacía la rehabilitación, ¿no? Un modelo más de normalizador, ¿no? Y bueno, nada, comienzo a hacer ese recorrido, a involucrarme en su vida, en la comunicación, a pensarla en una escuela, al principio no en una escuela común, en un jardín común. Yo era consciente de que su situación era no solo delicada, sino que las secuelas eran severas, pero luego no encontraba un lugar que la atendiera como, y la reconociera como persona, o que pudiera tener vivencias propias de las vivencias de los chicos a su edad, sin esperar que sea como los demás. Eso ya lo asumía. Quería que le pasaran las mismas cosas. Los chicos se besan, se abrazan, se pellizcan, se muerden.
Todo eso no lo tenía Cata. Y me parecía que eso también era aprendizaje. Y bueno, ahí comienzo a recorrer y cuando veo que los centros de rehabilitación o los centros educativos terapéuticos tienen una propuesta de agrupamientos tan homogéneos como la escuela misma, con 4 chicos en las mismas condiciones que ella, quiere decir que si no ven, no escuchan, no hablan, no nada, todo va a pasar a través de la maestra que tuvieran de apoyo. Yo quería que le pasaran otras cosas, que si no podía ver a sus compañeros, pudiera sentirlos en el cuerpo, no sé si me explico, que tuviera otras percepciones, pero que si estaban 4 chicos en las mismas condiciones, no les pasaba nada entre ellos. Claro. Era como hacer rehabilitación con otros, compartida. Así que ahí fui a buscar y a caminar mucho, te digo que eso ya era el 2002, a caminar mucho hasta encontrar un jardín que la tomara, y un jardín común. Todo esto, ¿sabes cómo fue? Porque vos imagínate que incluso una nena como ella todavía hoy no se los ve en espacios educativos, digamos, comunes. Todo esto fue porque en una sala de espera yo me di cuenta que los chicos no miraban la discapacidad de Catalina. La miraban como persona, se acercaban, ¿no? Y esa pregunta del qué tiene, que es una pregunta espontánea y natural de los chicos, es una pregunta que tiene que ser evacuada, que incomoda a los adultos, no a los chicos. Y entonces digo, bueno, para que los chicos no pregunten qué tienen, tienen que estar en esos espacios donde hay más chicos y empiecen a naturalizar que existen niños como Catalina. Y bueno, y fue al jardín. Y fue al jardín. Bueno, después de la pausa nos contás la experiencia del jardín porque también es interesante. ¿Hacemos así, Dale. Silvana? Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Debemos acudir a la responsabilidad cívica individual, utilizando siempre el tapabocas, respetando el distanciamiento social sin descuidar la higiene de manos. Nos cuidamos entre todos. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Cermat es una historia de energía que se sigue escribiendo. Son más de 50 años de compromiso, constancia e innovación que nos han permitido evolucionar de la mano de un equipo a la altura de las necesidades del mercado, con innovación de punta en procesos y maquinarias de clase mundial. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes gracias a la calidad de nuestros productos. Somos Cermat. Energía siempre. Compartimos con vos los valores y principios que son el alma de la cooperativa obrera. Con solidaridad, ayuda mutua, igualdad, equidad, paz y cooperación, todos nos esforzamos para salir adelante. Te invitamos a seguir, a no perder esa energía, convencidos de que podemos construir un mundo mejor. Cooperativa Obrera. Avanzamos juntos, construyendo futuro. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores. Agradezco a Flavio Palma que está haciendo esta conexión, a Denise que logró esta conexión con Silvana, y acá a Guillermo Echeguren que me asiste como cada programa. Seguimos hablando con Silvana. Qué linda experiencia que estás contando, cómo sirve de ejemplo para tanta gente que se queda estancada junto con la persona con discapacidad. Vos quisiste salir adelante con ella y lograste cosas interesantes. Contá la experiencia del jardín, que es conmovedora y es muy simpática a la vez. Sí, te digo, te voy a contar algo. Yo te decía que habré recorrido por lo menos 25, 30 jardines hasta llegar al jardín que la alojó, ¿no? Al jardín que la recibió. Y como siempre el rechazo, estaba como acostumbrada, pero igual seguía golpeando puertas. Y cuando llego a este jardín,
que se llama El Patio del Sol, sigo en contacto con sus maestras, luego pasa otro, después te voy a contar por qué, sigo en contacto con sus maestras, llego y bueno, me abren la puerta, le digo que estoy buscando un lugar para ella, y me dicen, sí, paso con Catalina, y me hacen recorrer todo, y me mostraban todas las instalaciones, y los baños, yo decía, habré interpretado porque me muestran los bañitos a los que ella no iba a ir porque usaba pañales. Tenía dudas si había interpretado que era para Cata, ¿no? Entonces en un momento le digo a la maestra que me mostraba todo, que era una de las dueñas, y le digo, pero vos me entendiste, ¿no? Le digo, es para ella, ella la que está acá, para Catalina. Y me dice, sí, entendí, nosotros trabajamos, tenemos otros niños que tienen algún tipo, bueno, ellos decían de características especiales, por ahí no se animaban a decir discapacidad, había como más. Igual sigue pasando bastante. Sí, viste que no saben cómo nombrar y es peor. Y bueno, nada, yo ahí dije, no puede ser, llegué al lugar después de tanto desprecio y maltrato por el que habíamos pasado, ¿no? Así que, bueno, felices del lugar para Cata, y comenzó ahí toda una historia hermosísima porque todo el tiempo eran recuerdos, digamos, que tengo guardados de sus cuadernos, donde las notitas eran lo que había logrado, digamos, como comunicarse con sus compañeros, o qué hicieron sus compañeros con ella, que se acercaron, que jugaron con telas, que, bueno, esas cuestiones que iba contando, que les pasaba y que le pasaba igual que el resto, ni hablemos del primer acto, de Dama Antigua, era maravilloso, yo tocaba el cielo con las manos. Y un día que yo soñaba con estas cosas de su cuerpito, de que ella podía tener esos registros, un día llego al jardín a buscarla y la maestra sale llorando con Cata y me dice, mirá, fue un descuido, qué sé yo, uno de los nenes la fue a besar y se emocionó tanto que la mordió. Y claro, Cata tenía la piel muy sensible y el cachete hinchado mal. Pero yo estaba feliz, o sea, ella estaba llorando porque entendía que cómo había descuidado a Catalina, fue un segundo, y cómo me devolvía a Cata con tantos cuidados que necesita, mordida, ¿no? Y encima toda inflamada, que en realidad era porque era muy sensible. Y yo, feliz, llamé a toda mi familia a contar que había tenido esa experiencia, que la habían mordido. Su primer conflicto. Claro, era genial. Luego Cata entra ahí le agarra un adenovirus que la vuelve a dejar en terapia intensiva, y eso implicó 3 meses de internación. A los 2 años y medio ella pesaba 6 kilos y medio, o sea, imagínate lo que pesa un bebé a los 2 años y medio. La mató ese virus. En general se suele llevar niños y que están sanos. Cata, que no venía con un peso ideal y todo, sobrevivió, pero la dejó con secuelas encima. Ahora se le sumaba los pulmones, ¿no? Y termina con un botón gástrico. Entonces el jardín ya, pero con mucha conciencia. Al principio a mí me dolió, pero te digo que sigo siendo amiga, sigo en contacto con las maestras. Pero bueno, ellos, claro, con el botón y todo, ya les dio miedo. Esa situación la llevó a tener como ese miedo de si le llega a pasar algo dentro del jardín, y bueno, ya no la tomaron. Ya te digo, me fui dolida, pero luego lo pude madurar y entender que está bien, que era lo más sensato que podían decirme, ¿no? Que lo habían intentado, que las condiciones eran otras y que a mí también me daba miedo el botón. Luego lo naturalicé, pero al principio me parecía un espanto darle de comer directamente por el estómago. Y vos sabés que no bajé los brazos y fui a buscar otro jardín. Y encontré el jardín de Betty. Betty fue como, para ese momento ya había fallecido mi mamá, y luego en el medio de ese proceso fallece mi papá, y Betty fue como mi mamá también, ¿no? Nos contuvo a las dos, y ahí egresó a los 6 años.
y llevó la bandera. Los compañeros, ella abanderada y los compañeros que le cargaban, que le ponían, y la gente que la aplaudía. Bueno, no te puedo explicar. Entre los dos jardines. Vos sabés que tenemos que terminar el programa, pero qué linda historia. Vamos a seguir charlando con vos en otro programa porque estás trabajando como docente en la inclusión y eso vale la pena destacarlo. Pero en un minutito, resumime qué lo significa porque tantos papás que todavía están viviendo así experiencias como esta, como la tuya, pero quizás estancados por lo que decíamos hoy, ¿no? Por no tener una iniciativa o por desconocimiento. ¿Qué le aconsejaría a un papá que le nace una hija así? Pues la perdiste cuando ella tenía 9 años, ¿no? Algo así. A los 9 años falleció, sí, en el medio de la gripe A, en el 2009. Claro. El contexto fue arrasador, ¿no? Ella ya venía mal, como te dije, pero bueno. Mira, hay algo que aprendí, que definimos con el papá de Cata y que nos enseñó Tomás, o nos mostró Tomás, Tomás es mi otro hijo, que ese era el camino, ¿no? Aprendimos a vivir con ella y no para ella. Y eso hace que Cata no falleciera y no cargara con la mochila de nuestras frustraciones. Ella ya tenía bastante con lo que cargaba propio, ¿no? Su cuerpo que dolía, sus limitaciones, sus dificultades, bueno, que tuvo orgánicas como respiratorias, por ejemplo, de deglución, bueno, tuvo 1000 problemas. Y yo digo, no puede cargar también con las frustraciones de una familia que no puede ser porque dedicó la vida a ella. Y eso lo aprendí con Tommy, que un día nos cuestionó que siempre íbamos por el ascensor y nunca subíamos escaleras automáticas, ¿no? Y entonces ahí decidimos dividirnos y para que él tuviera esa experiencia. Y digo, claro, Tomás está reclamando un espacio para él y acá lo interesante es que él ame a su hermana y no la sufra como una carga, ¿no? Entonces aprendimos a buscar ese equilibrio. Si bien ya lo estábamos haciendo, tal vez inconscientemente, lo pudimos visibilizar con ese comentario de Tomás. De aprender a que teníamos cada uno nuestros espacios, que yo podía seguir estudiando, que el papá podía seguir estudiando, que podíamos trabajar, criarla, tener otro hijo y seguir nuestra vida de 4, ¿no? Sin cargar a nadie de la familia con las frustraciones que son propias. Un hijo no nos limita en nada. Claro, qué lindo mensaje, Silvana. Tenemos que terminar acá, pero vamos a seguir, como dijimos, ya charlando más sobre otro tema, pero es conmovedor la historia y bueno, y evidentemente se refleja en tu voz de que disfrutaron de esa hija. No fueron tantos los años, pero la disfrutaron y eso es lo que tenemos que aprender cuando nace un hijo con discapacidad o cualquier otro obstáculo que tenemos, seguir disfrutando de la vida. Vos sos un ejemplo, Silvana, gracias por estar en este programa. No, gracias a vos. Nos vemos prontito, si Dios quiere, y así terminamos compartiendo valores. Pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.